Muy buenos días, queridos estudiantes. Hoy vamos a trabajar con el concepto de área. En la clase pasada trabajamos el concepto de perímetro y ahora continuamos con el concepto de área. Este concepto de área se puede también aplicar a las figuras planas. Tenemos aquí una serie de figuras planas. Pero a diferencia del concepto de perímetro, el área se aplica a la superficie de la figura plana. Recordemos que en el concepto de perímetro lo aplicábamos a la suma de las longitudes de los lados de la figura plana, pero el área va a ser la medida de la superficie de las figuras planas. Entonces tenemos aquí la superficie del triángulo, tenemos aquí la superficie del pentágono, tenemos la superficie del cuadrilátero y tenemos la superficie del hexágono. Vamos a hallar el área de un salón de clases de 12 metros de largo y 7 metros de ancho. Tenemos aquí el dibujo que es un rectángulo de 12 metros de largo por 7 metros de ancho. Entonces nos dice que hallemos el área, es decir, vamos a hallar la medida de este espacio que está ocupando el salón. Esto que estoy sombreando aquí es la superficie del salón y vamos a hallar la medida de esa superficie y la medida de esa superficie se llama área. Entonces, ¿cómo hallamos el área de un rectángulo? Para hallar el área de un rectángulo se multiplica la medida del largo por la medida del ancho. Tenemos aquí que la medida del largo es de 12 metros y la medida del ancho es de 7 metros. Y 12 por 7 dice que es 84 metros cuadrados. Significa que la superficie de ese salón es de 84 metros cuadrados. Entonces, el área total del piso es de 84 metros cuadrados. Si lo rellenamos con las baldosas que tienen también forma cuadrada, quiere decir que necesitamos 84 baldosas. Por lo tanto, cada baldosa tiene 1 metro cuadrado. Veamos otro ejercicio. Vamos a hallar el área de un triángulo. En este triángulo me está dando la siguiente información. Me está diciendo que la base es de 3 centímetros, la altura de 4 centímetros y que su lado más largo es de 5 centímetros. Para hallar el área de un triángulo se multiplica la medida de la base por la medida de la altura y finalmente se divide entre 2. Vamos a ver cómo es esto. Tenemos aquí la fórmula con letras que me representa este enunciado que acabamos de decir. Entonces, área es igual a la base. ¿Cuál es la medida de la base? 3 centímetros por la altura. La medida de la altura, 4 centímetros dividido entre 2. Multiplicamos 3 por 4, que nos da 12, dividido entre 2, nos da 6 centímetros cuadrados. Quiere decir que la medida de esta superficie que está de color azul es de 6 centímetros cuadrados. Ahora, ¿por qué se divide entre 2? Pues porque el triángulo es la mitad de un cuadrado o la mitad de un rectángulo. Si trazamos la diagonal entre el cuadrado o el rectángulo, nos va a aparecer un triángulo. Si en la siguiente figura cada cuadrado tuviese 1 centímetro de lado, veamos aquí la figura, tiene 5 cuadrados por aquí, otros 5 por aquí, serían 10 cuadrados y 3 serían 13 cuadrados. Me está diciendo que que cada cuadrado de la figura tiene 1 centímetro de lado, es decir, 1, 1, 1, 1, 1. 1 por aquí, 1 por este lado, 1 por este otro lado y 1 por este otro lado.
Como todos los cuadraditos son iguales, quiere decir que tienen la misma medida. Y me está diciendo que cuál sería su perímetro y cuál sería su área. Aquí ya aplicamos los dos conceptos, perímetro y área. Entonces, contamos, para hallar el perímetro, contamos los centímetros de cada lado y luego sumamos todos los lados. Entonces, como tenemos aquí 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros, 5 centímetros. Es decir, que tenemos 5 centímetros por aquí tenemos 1 y 2 centímetros, serían 7. 1 y 2 centímetros serían 9, más 1, 10. 1, 2, 3, más 3, 13 y más otros 3 serían 16 centímetros. Quiere decir que si recordamos la definición de perímetro, decía que la suma de las longitudes de los lados de la figura correspondía al perímetro de ella. Entonces tenemos aquí perímetro igual, aquí están las longitudes de cada uno de los lados, 5, 2, 2, 1, 3 y 3. Y la suma total que nos da 16 centímetros. Veamos ahora el área. ¿Cuál es el área? Entonces, para hallar el área debemos contar todos los cuadritos interiores, es decir, los que están dentro de la figura. Como cada cuadrito es de 1 centímetro cuadrado, es decir, tiene 1 por todos lados, entonces sencillamente podemos contarlos. Y al contarlos, al inicio contamos 13 cuadritos, o sea, 5 aquí serían 10 y 3 aquí serían 13. Es decir, que el área, es decir, la medida de esta superficie es de 13 centímetros cuadrados. Entonces, aquí en el perímetro quiero hacer una diferencia, dice solamente centímetros. Aquí no están al cuadrado, porque estos centímetros son lineales. Bien, recuerden que en el perímetro nosotros podíamos estirar el bordito de la figura como si fuera una cuerda y nos quedaba una línea con la misma longitud de la suma total de los lados. Ahora, el área, de nuevo les repito que es la medida de la superficie de esta figurita. En este caso son 13 centímetros cuadrados. O podemos también solucionarlo de la siguiente manera. Podemos dividir la figura en partes. Por ejemplo, un cuadrado grande y un cuadrado pequeño. O sea, tenemos un cuadrado de 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y como en la explicación anterior dijimos que podíamos multiplicar el largo por el ancho. Entonces multiplicamos 3 por 3. Del cuadrado grande multiplicamos 3 por 3. Si observamos acá en la parte, esa sería el área del primer cuadrado. 3 por 3. Tendríamos 9 centímetros cuadrados. Contemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, esta sería el área del cuadrado grande de mayor tamaño. Y haríamos lo mismo con el cuadrado de menor tamaño. Sería 2, 1, 2 por 2. Es decir, 1, 2, 1, 2, 3 y 4. Entonces, tendríamos acá 2 por 2, que serían 4. 1, 2, 3, 4 sería el área del cuadrado pequeño. 2 por 2, 4. Y entonces finalmente, como ella es una sola figura, entonces sumaríamos las dos áreas encontradas. 9 más 4 nos daría 13 centímetros cuadrados. Entonces ahí tenemos dos formas de hallar el área de esta figura plana. Espero que haya quedado comprendido el concepto de área y estaré atenta a sus inquietudes.